Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Fran Basi, Informática Básica para todos y para todas. Y en el día de hoy vamos a crear un blog de Blogger, paso a paso, para que podáis tomar detalles de todo, desde cero, para aquellas personas que estén ilusionadas en crear su propio blog, o bien personal o bien de empresa. Así que vamos a ello. Bien, vamos a entrar en nuestro navegador. En mi caso entraríamos en Google Chrome. Y habría dos maneras de crear un blog. Una es a través del buscador. Escribimos la palabra blogger y accedemos al primer enlace, blogger.com. Entramos, nos aparece mi blog porque yo actualmente tengo un blog. Para crearlo sería aquí, esta pestañita, nuevo blog, o bien podemos acceder a este botón que nos aparece aquí, que son las aplicaciones de Google. Pinchamos y buscamos la opción Blogger y accedemos. Bien, como hemos dicho, en la barra lateral izquierda, que es donde nos aparece lo que son todas las opciones que tiene, configuración para ver el blog, entraríamos desde aquí, Fran Basic, en mi blog, y vamos a crear un nuevo blog. Bien, se abre esta ventana, nos aparece aquí elige un nombre para su blog, o bien podemos crear un blog de lo que queráis, o bien de tema personal, o bien de empresa, como queráis crear el blog. Si queréis le podemos llamar a este blog, por ejemplo, tienda de moda. Le daríamos a siguiente. Y en esta otra ventana nos aparece que elijamos una URL para su blog. La URL es la dirección como indicamos una vez en un vídeo. Aquí tendremos que poner la dirección. En este caso nos aparece .blogspot.com. Vamos a poner, por ejemplo, tienda de moda. Por ejemplo, 22. Esta dirección nos aparece. Pues vamos a ponerle la dirección tienda de moda 23. O tienda de moda, vamos a ponerle Pro. Esta sí ya nos aparece. Sería tienda de moda pro.blogspot.com. Así es como se va a hacer visible nuestro blog, si lo ponemos en el buscador en Google. Bien, le daríamos a guardar. Bien, una vez dentro de la interfaz del blog o la interfaz de Blogger, tenemos aquí la barra lateral izquierda con todas las opciones. Vamos a ver, por ejemplo, entradas. ¿Qué son las entradas en un blog? Son las publicaciones que nosotros creamos. O bien una entrada al ser tienda de moda, por ejemplo, de calzado deportivo, o bien de chándal, o bien de de los utensilios que haya en la tienda de moda. Si bien va a ser una tienda de moda deportiva y moda clásica, o bien de ambas o de una. La entrada, por ejemplo, de calzado y, por ejemplo, calzado deportivo. Ponemos una imagen, una foto del calzado deportivo, escribimos el título de la entrada, escribimos las publicaciones que tengamos que escribir y cuando entremos en esa entrada nos aparecerá todo. Podéis añadir todas las entradas que queráis. Al ver más entradas, como hemos dicho antes, iría un poco más lento, hombre. Si hablamos de entradas de 1000 entradas, o 500 entradas, o 200 entradas,
Pues si son pocas entradas tampoco no va a ir muy lento lo que sería el blog. Tendríamos las estadísticas, los comentarios, por si nos escriben comentarios, desde aquí, desde este panel lo podríamos ver, ingresos, páginas, por si queremos crear páginas también, como si fuera una página web, cuando en una página web arriba en la parte superior pone la barra de menú de inicio, sobre mí, contacto, pues eso serían las páginas que creemos, o bien de los usos de cookies o de ley de datos, el diseño y el tema, que después lo vamos a ver, configuración, lista de lectura, y esto sería para ver el blog. Nos vamos a ir a configuración antes para configurarlo todo. El título ya lo tenemos aquí, que es tienda de moda. La descripción, esto es muy importante, que escribáis una descripción de vuestro sitio, de vuestro blog en este caso, porque a la hora de posicionaros en el posicionamiento SEO, para que estemos uno de los principales a la hora de buscarnos, para que no estemos, digamos, al final del todo, como yo suelo decir, la descripción es muy importante. Aquí escribiríamos una descripción, por ejemplo, tienda de moda, por ejemplo, deportiva para hombre y mujer, por ejemplo, ¿no? Cuanto más, un poquito más extensa sea la descripción, mejor, pero para no alargarnos mucho, vamos a ponerle, por ejemplo, este título, que la descripción puede ser un poco más extensa, sin problema. Lo guardamos. Ya tenemos una descripción, pero es importante poner una descripción para la hora de posicionarnos. Idioma del blog ya viene en español. Contenido para adultos no es para adultos. Si hubiera contenido un poco para adultos, pues ya activaríamos estas casillas. Pero en nuestro caso no. Privacidad. Visible para los buscadores. Por supuesto, tiene que estar activado porque a la hora de Google tiene unos rastreadores, digamos, unos robots, unas arañitas que van buscando las URL que se vayan construyendo y la van buscando. Si nosotros esto no lo activamos, cuando ingresen nuestro nombre de blog, tienda de moda, pro.blogspot.com, no nos van a aparecer en el buscador. Importantísimo que esto esté activado, esta casilla. En publicación, dirección del blog, la tenemos aquí. Tienda de moda, lo que hemos dicho antes, que esta es la URL. HTTPS, esta casilla, por supuesto, también activada, porque ya viene con el código de seguridad. Permisos. En este caso, como yo estoy creando el blog, la tienen como administrador del blog. Bien, pero esto cuando ustedes creen el blog, el administrador seréis ustedes. Esto por si queréis invitar a otras personas, invitar, digamos, por si quieren que, a la parte de que ustedes estéis haciendo el blog, por si le dais ustedes la autorización a otra persona para que también pueda escribir en vuestro blog. Si no, no podría escribir. O invitar a más personas, a más autores. Entrada. Las entradas, bien le podéis dejar 7 o bien le podéis dejar 4, según. A la vez más entrada en el blog, también irá un poco más lenta, digamos, a la hora de cargar nuestra blog. Va a tardar un poco más. Pero ya eso a necesidad de las entradas que ustedes le pongáis. Plantilla la que trae opcional, se puede cambiar las plantillas, tanto las plantillas que trae por defecto blog, o blog en este caso, o bien buscar plantillas por internet, que lo vamos a hacer después también. Esta casilla también la podéis tener activada. Comentarios. Ubicación de los comentarios. La ubicación debajo de la entrada, la página completa, la vamos a dejar debajo de la entrada mismo. ¿Quién puede comentar?
cualquiera, usuarios con cuenta de Google. Hombre, yo pondría todos. Cualquiera, incluso anónimo. Sí, yo pondría cualquiera. Le damos a guardar. Siempre que hagáis un cambio, le dais a guardar. Moderación de comentarios. Moderación por el tema de, a lo mejor, de que no haya insultos, que no sean comentarios acorde a lo del blog. ¿No? ¿Entiendes? Moderación de comentarios nunca, a veces o siempre, ya como lo queráis dejar. Podéis dejar si queréis nunca, para que no haya comentarios groseros. A ver, mensaje de formulario, eso no nos olvidamos. Correo electrónico, mediante correo, nada. Tampoco. Esto si lo queréis cambiar, lo podéis cambiar. Correos para notificar los comentarios, por ejemplo, para si os escriben un comentario que os lleguen a vuestro correo. Esto ya si lo queréis ustedes indagar, lo podéis poner. Bien, formato. Está en Los Ángeles. Tenemos que ponerle el formato nuestro de España, así que vamos a buscarlo. Bien, ya lo tenemos localizado. Sería este. Europa Central Madrid. Lo dejamos ahí anotado en la casilla y le daríamos a guardar. Ya tenemos el horario, formato de cabecera de fecha, o bien le podéis poner esta, viene agosto 26, o bien le podéis poner otra. A ver, yo le voy a dejar esta 26 de agosto de 2022 y guardar. Perfecto. Formato de marca de tiempo, formato de marca de tiempo de los comentarios. Eso si ustedes lo queréis cambiar, se los podéis cambiar como hemos hecho con este. Lo mismo. Etiquetas meta, muy importante también, activar esta casilla. La etiqueta meta viene a ser lo mismo que para el tema del posicionamiento, también muy importante. Tendremos que poner una descripción de búsqueda para que cuando las personas que en el buscador escriban algo salga nuestra etiqueta meta en este caso. Por ejemplo, si va relacionado con tienda de moda, vamos a poner por ejemplo tienda de moda. Ya por ejemplo si estáis en cualquier provincia de España, tienda de moda en Madrid, tienda de moda en Sevilla, tienda de moda en Burgos. Por ejemplo, pues, vamos a dejar nosotros aquí tienda de moda y vamos a ponerle Pro, como le hemos puesto. Guardar. Esto es muy importante. Etiquetas meta activado y la descripción de búsqueda ponéis esta o la que ustedes queráis a la hora de que las personas vayan a buscaros. Descripción de búsqueda significa eso, para cuando vayamos al buscador, pongamos por ejemplo tienda de moda Pro y nos aparezca nuestro blog. Simple y llanamente. Errores, esto no. Rastreadores indexación, esto es lo que hemos hablado antes. Ahí están los archivos robots TXT, que son esas arañitas que dijimos antes que se buscan las URL de Google. Esas las activamos, por supuesto. Esto no. Monetización. Esto no, esto tampoco, porque esto no vamos a personalizar nosotros esto. Gestionar blog, importar contenido, hacer copia de seguridad, por si queréis hacer una copia es muy importante, por si siempre hace una copia de seguridad porque se pierde alguna imagen o que borréis alguna publicación por accidente. Lo suyo es una copia de seguridad, que ya eso lo iremos viendo poco a poco. Hacer una copia de seguridad, borrar algo y meterle esa copia de seguridad para que vea que se vuelva a generar todo como lo teníamos antes. Vídeo de tu blog, esto no. Eliminar blog, esto por si queréis eliminar el blog, desde configuración podéis eliminar vuestro blog y crear uno nuevo. Si no os gusta este o lo queréis eliminar por lo que sea. Feed del sitio, de momento esto no. URL, de redirección tampoco. Enlace
Título adjunto, esto tampoco. En general, utilizador, perfil del usuario. Aquí entramos en perfil del usuario, que es donde va a ir todo nuestro perfil. Compartir mi perfil, sí. Mostrar mi dirección de correo electrónico. Lo puede mostrar o no lo puede mostrar, como ya vea. Mostrar mis blogs. A ver, mostrar los sitios que sigo. También lo podéis activar si queréis. Identidad, nombre del usuario. Le vamos a dejar mi correo para no inventarme ahora ninguno. Dirección de correo electrónico. Bien. Y nombre para mostrar. Vamos a poner tienda de moda. Para que aparezca ese nombre. Foto de perfil. Vamos a buscar una foto de perfil. La foto de perfil puede ser o bien una imagen vuestra o bien buscar otra imagen. Nosotros vamos a eliminar esta imagen. Vamos a subir una de nuestro equipo, de tu equipo. O desde la web, puedes subir también la URL. Nosotros vamos a subir una de nuestro equipo. Vamos a ir a escritorio y vamos a esta que ya la tenemos buscada bien, o esta o una de vosotros mismos. Hemos puesto aquí tienda de ropa Pro. Nombre a mostrar, tienda de ropa Pro, o de deporte o mezclada, tanto de ropa de deporte como queráis. Clip de audio, nada, género, mujer, hombre, podéis poner sin especificar. URL de la página principal, franbasi.com. Bien, esto lo vamos a dejar así porque está asociado, digamos, a mi dominio. Pero no tenemos un dominio de otra persona, pero esto es por si está asociado a otro dominio. Nombre de usuario. Esto no. Ubicación. De Sevilla. O puede poner de donde esté la provincia donde se encuentre. Yo me encuentro aquí en Sevilla. Trabajo sector, sin especificar. Esto no tiene. Si no lo quiere poner o si quiere lo puedes poner. Sector trabajo. Como estamos hablando de tienda de moda o tienda de deporte. Vamos a poner aquí, por ejemplo, moda. Profesión ya la que queréis poner. Cargada, jefa, empleada. Intereses. Enseñar a motivar. Ya lo que queráis. Introducción, hola. Esta introducción la vamos a borrar porque esta era porque al crear un blog, como yo ya tengo uno en el perfil, queda registrado mis datos, digamos. Lo tengo que borrar y poner los que se vayan a hacer del blog de ahora. Por ejemplo, introducción, pues ya escribí una introducción. Tienda de moda de deporte. Todo rellenarlo un poco más extenso, pero por lo menos, sobre todo, ser un poquito más extenso. Para el tema de siempre del posicionamiento. Esto lo hemos puesto así en corto porque para no alargarnos mucho. Películas favoritas, si queréis ver una película, esto ya depende. Guardar perfil. Ya todo eso vais viendo lo que queráis rellenar o lo que no queráis rellenar. Se ha guardado la configuración. Perfecto. Bien. Ya está esto relleno. Ya de aquí, si queréis, podéis cerrar esta ventana. Y aquí el bloque va a salir ahora. Este es el que trae por defecto. Bien, nos aparece aquí tienda de moda. Aquí nos aparecería la foto que hemos puesto. Bien, ya bien digo, si queréis le podéis poner la foto vuestra de perfil o la tienda o poner el logotipo de la tienda, ya eso como queráis. Aquí aparecería esto, tienda de moda Pro, que queremos nosotros visitar el perfil o la persona que se encuentre en vuestro blog le va a dar y aparecería la información. Que no queréis que aparezca la información también la podéis quitar, pero
Hombre, lo suyo es para darle un poco más de información a ese usuario sobre de qué trata el negocio, de qué trata el blog, ¿sabes? Para darle un poco más de información. Bien, y darle esa información a esos usuarios. Este es mi enlace a mi página web, que no lo he quitado, eso se puede quitar para no tenerlo ahí. Le damos al irnos aquí en editar. Vamos a buscar mostrar mis blogs. Selecciona los blogs que quieres que muestre, ¿no? Claro. Nos aparece esto. Nos aparece nuestro de Fran Basi. Este lo vamos a quitar para que no aparezca en nuestra información. Para quitarlo. Una vez que creéis ustedes el blog, no tiene por qué aparecer el vuestro nada más. Lo que pasa es que como yo lo estoy creando, como aparecen los blogs que yo estoy haciendo. Y guardamos la configuración. Perfecto. Nos vamos de nuevo aquí, a esta pestaña. Vemos el blog. Nos vamos de nuevo a ver, visitar nuestro perfil. Y ya nos aparecería nada más que tienda de moda. Bien, es muy sencillo y está súper chulo para aquella persona que quiera emprender su negocio o bien un blog personal. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, dar un like, compartirlo, dejar algún tipo de comentario, suscribirse si os gusta y darle sobre todo a la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo os vuelvan a notificar los vídeos. Iremos creando más vídeos de crear blog, lo que pasa es que se va a hacer muy extenso y se va a hacer muy pesado y no quiero que tampoco se canséis de ver vídeos. Y así lo vamos haciendo en vídeos un poco más cortos para que no se haga tan largo, porque al explicarlo desde cero me gusta dar todos los detalles, porque si lo hace el vídeo todo, como yo digo, desde el tirón y después no lo enseño todo lo que hay que enseñar para que no haya truco ni trampa ni cartón, como yo suelo decir. Verlo paso a paso y todo detallado. Bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.